Alegro, el hermano reponiéndose. Muy bien, ¿Cómo sí. fue el post? Al otro día se sintió, no, llegó muy bien y estuvimos charlando, bueno, festejó con sus amigos. Al otro día tuvo la mala idea de ir a nadar. Nuevamente. 1500 metros para supuestamente relajar. ¿Qué? Y al tercer día se le juntó con un cuadro de anginas y cayó, pero rendido y no se podía mover. Estuvo como 13 horas en la cama. Lo volteó. Claro, porque no sí, le agarró una anginita, le agarró una angina que lo sí, desnucó. lo que pasa es que los agotamientos físicos, claro, y bueno, y emocionales también, lógico. A veces los síntomas te llegan a las 72 horas, a los 48 horas, no te llega inmediatamente. Y sobre todo, Roberto, cuando la persona no quiere escuchar el cuerpo. Y entonces el cuerpo dice, sí, no me va a escuchar. Con la emoción fue al club a nadar con sus amigos, qué bien, y bueno. Y dijo, vení, escucha un segundo. No, pero ya está. Necesito que te quedes un cachito, Alberto, quédate un cachito, le dijo. Fin de semana creo que está en Gesell, que iba a una carrera o algo por el estilo. Bueno, sigue. Yo estoy retirado. ¿De qué? ¿De nadar? Circuito, sí. Está bien, son gustos. Trotando. Claro, usted es otra cosa. André, pusiste en tu Facebook, con las medidas de Kicillof y el silencio de los docentes en general, los títulos otorgados en primaria y secundaria valdrán menos que un certificado de presencia en un cursillo del Pastor Jiménez. Fuerte, muy fuerte. Pero muy real, muy real. Veníamos hablando con Anto, por suerte se dio marcha atrás en la medida, no se sabe cuándo se va a volver a tratar, por lo menos en el Consejo de Educación no tiene fecha de volverse a tratar, pero con Antonella no podíamos entender a quién se le había ocurrido esta idea es como, no quisimos entrar mucho tampoco porque sabemos que no vamos a ningún lado, pero no podemos entender cómo se está razonando en la Argentina. Yo creo que sí, la afino se le puede ocurrir a la mayoría de los funcionarios, porque siempre toman medidas en esa línea, o tratan de tomar medidas hasta que la opinión pública reaccione, y por eso es tan importante estar atentos a todos a los gobernantes, a las cosas que dicen, porque yo siempre digo que detrás de una mala idea después viene la acción. Y lo que sufrimos es la acción, no es solamente la manera. No es una discusión ideológica, digamos. Sí, la discusión es de las ideas para que después no se conviertan en acciones. Pero en definitiva, cuando tienen una mala idea, después la implementan. Y si nadie chilla, van adelante, como tren sin control. A mí lo grave que me parece, que bueno, me comí varias críticas, porque yo tengo familias docentes. Yes. Es que hay un sector de la docencia que todavía lucha por una buena calidad educativa. O sea, ¿qué es lo que, en definitiva, yo por ejemplo no creo en la igualdad impuesta con la coacción? O sea, no creo que un conjunto de burócratas pueda imponer igualdad. O sea, la igualdad no existe en los seres humanos, somos todos diferentes. Nosotros deberíamos educar para la diversidad. Sí, lo que existe y lo que deberíamos buscar es la igualdad ante la ley, que es lo que no existe en la práctica. Tal cual. El acceso a las posibilidades, y eso sí, obviamente que ahí creo. Lo que yo considero que es lo que les pasó a mis bisabuelos, mi bisabuelo creo que eran analfabetos, o sea, no sabía ni leer ni escribir, cuando vinieron acá a trabajar, era gente que no tenía títulos, que no sabía ni leer ni escribir, pero eran, digamos, burros de trabajo, que venían a trabajar y el país era sencillo, proponía muy pocas reglas, muy pocos impuestos, muy pocas normas, pero la consigna era trabajar, producir, esmerarte, y con eso progresaban. Era un país fácil para progresar. De hecho, fue una máquina de sacar gente de la pobreza, independientemente después si podemos discutir, bueno, había un 5% de pobres, 10% de pobres, también las condiciones de la época eran duras. Pero Argentina es innegable que todos nuestros abuelos, bisabuelos, o depende de dónde cortes tú en el árbol, fue una máquina de sacar de gente de la pobreza, que venía de la pobreza extrema, de las guerras, de las hambrunas que sucedían en Europa. Entonces, yo mis abuelos siempre tuvieron bien claro que la educación era la salida. La educación era el progreso, era la manera que tenían ellos de sacar adelante a la familia, o sea, de que te eduques, que aprendas, pero bueno, en conocimientos prácticos, sólidos. Y esto de repartir títulos,
Porque ahora pareciera como que todos los gobernantes quieren repartir títulos, no importa si aprenden o no aprenden. Y esto se condice con eso. O sea, el hecho de que haya universidad en todos lados. Claro, el planteo teórico es bárbaro, porque todos queremos un polo universitario, pero yo no quiero un polo universitario como Cuba, que tengo amigos que morían de hambre. En donde uno que limpia baños sin desmerecer la actividad en Estados Unidos le pasaba plata a un ingeniero aeroespacial cubano. A eso voy. Y las veces que posteo sobre eso, es que yo veo que la crítica que les hago a los docentes, yo sé que hay muchos docentes que todavía se esmeran y que enfrentan que en una situación, digamos, casi extrema, de que los han convertido en asistentes sociales nada más, o sea, meros asistentes sociales, aguantadores sociales, digamos, nada más en el aula. Y el concepto que yo tengo de educación, que mis viejos fueron docentes, y bueno, que yo había empezado una carrera docente también, es que vos vas al primario, al secundario a adquirir herramientas para solventar tu vida, para aprender cosas que te sirven en la práctica. No es un planteo abstracto de que a mí no me importa tener un título. ¿Qué sé yo? Yo no necesito un título para arreglar autos, no necesito un título para trabajar en sistema como trabajaba antes. Yo necesitaba conocimiento. Está bien, el título te abre muchas puertas porque muchas veces te lo piden. Pero nuevamente vamos al tema del lenguaje o al vaciamiento que hay por parte de los funcionarios de los temas importantes para la sociedad. O sea, ¿de qué sirve un título si vos no aprendés nada? O sea, si vos pasaste años simplemente porque hay una disposición de un burócrata de que pases y no importa si te evaluamos, no te evaluamos. O sea, imagínate yo como empleador. ¿A quién tomo? Yo necesito sí o sí tomar a alguien que trabaje conmigo y que dé soluciones también. No, ni siquiera puedo contemplar un tipo que sea, por más que sea ingeniero, si el tipo no sabe nada. Y eso pasa también en la universidad, a nivel universitario. Yo veo que el nivel de la educación, en lugar de darle oportunidades al que más la necesita para buscar esa famosa igualdad, es al contrario. O sea, todos vamos a saber que los chicos que se van a recibir en un sistema educativo que está implosionado, que está destruido, no van a saber absolutamente nada. Entonces ni siquiera vamos a pedir los títulos para los empleos. Vos no necesitás acá que Antonella sea ingeniera en sonido. Vos necesitás que trabaje bien, que se esmere, bueno, que tenga ciertos conocimientos. Bueno, lo vas a evaluar vos. Está bien, si vos sabés que viene de una institución que te certifica que por trayectoria, que los conocimientos ya los adquirió, bárbaro. Y las clases más altas, si es que existen las clases, tienen acceso a eso, o sea, porque van a poder pagar profesores particulares, van a poder pagar educación privada. Entonces, el recurso que tiene el pobre, el que más lo necesita, es el colegio. Pero si nosotros destruimos la reputación del colegio, o sea, de los títulos, no les queda nada. El título tiene que ir atado a una reputación, ¿no? Sin duda. Entonces, el descreimiento va a ser absoluto. Y vamos a terminar. Bueno, yo, por ejemplo, laboralmente valoro los principios de los valores que tiene la persona. O sea, bueno, es buena persona, tiene referencias, trabajó allá, a mí no me importa si sabe o no sabe. Yo sé que todos pueden aprender. Más, menos. Yo a veces aprendo mucho más en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, a mí no me gustaban las matemáticas, odiaba. Me gustan más las humanidades. Tengo más facilidad para las humanidades que para las ciencias duras. Pero bueno, o sea, algo podemos aprender. Pero igual. Más allá de eso, las tablas me las aprendí. Celebramos que hayan desistido. Sí, pero no tenemos que felicitarnos a ellos por darse cuenta del error. Tenemos que felicitar a la sociedad por reaccionar a tiempo. Y esto no tiene que ver con las banderas políticas. O sea, esto hay que hacerlo simplemente porque nosotros, o sea, tenemos que tener foco en que los chicos tienen que aprender más allá de tener el título. No importa, está bien, importa, sí, si tienen un título o no tienen un título, pero esa mentalidad arcaica, retrógrada de que nos inculcaron a nosotros dos, por ejemplo, que venimos de la generación que decía, no, vos tenés que tener un título para ser alguien. No, yo primero tengo que ser alguien, o sea, por mis cualidades, por mis cualidades personales.
por mis principios y mis valores. Después, el título me va a abrir puertas. El título avala un conocimiento. Posible. Exactamente. Punto, sí. no hace otra cosa. Y debería ser el registro de que, bueno, vos Después tenés que algo demostrarlo. has aprendido. Exacto. Ahora, si vos tenés el título simplemente por sentarte en una universidad 10 años y darle, pero después salís y sos una bestia, bueno, terminás más o menos en la misma, peor todavía, porque gastaste recursos muy valiosos. Hablando de que coincido, estamos en el mismo lugar con respecto a de cómo reaccionemos nosotros, que le indicamos nosotros al gobierno, se toman o no se toman decisiones, la importancia de nuestra reacción, ¿no? Hablábamos hace un ratito con Anto, supongo que estarás al tanto de la subcomisión del Consejo y de lo que está pasando en el gobierno municipal. Sí. Bien. Nos preguntábamos con Anto, como que era raro que todavía no se supiera qué iba a ser el intendente municipal con respecto a las elecciones, y una de las posibles lecturas era que estará viendo qué pasa con este tema, cómo se resuelve en la justicia, y probablemente este tema decida si él se vuelve a postular o no. Porque poníamos un escenario en donde si se llega a concretar el hecho de corrupción, al intendente se le va a hacer muy difícil volverse a postular. No sé cuál es su opinión. Yo eso no lo sé. Si hay casos de corrupción corroborados, yo no sé si electoralmente lo va a perjudicar. Porque yo he Estoy visto hablando también... de la reacción nuestra, ¿no? Sí, sí, O sea, bueno, de vamos cómo a hablar de la nosotros, sociedad, claro. ¿no? ¿Qué permitimos y qué no Exacto. permitimos? Obviamente que, bueno, tenemos que esperar a la justicia, porque Por si no supuesto, somos todos jueces. por supuesto. Y yo técnicamente no estoy avalado ni tampoco preparado como para juzgar, ni tampoco conozco en profundidad los Pero temas además que se es están así. tocando. Lo que me parece horroroso de la sociedad argentina es que en muchos casos, bueno, la mayoría de los políticos están procesados por actos de corrupción, y que no es lo mismo que imputados o sospechados, Ujú. sino algunos ya tienen condenas y se amparan en los fueros. Entonces, la pregunta es hasta dónde lo permite la sociedad, o sea, qué es lo que queremos como sociedad, qué es lo que queremos para nosotros la mismos. ciudad. Sí, exactamente, si queremos seguir teniendo políticos chorros a nivel local, provincial y nacional, o no. Y es una gran pregunta, porque electoralmente a veces te ponen en una lista de opinión fijo y dentro de los dos partidos, digamos, hegemónicos, la gente los vota sin saber quiénes son. Total. De hecho, yo veo que hay concejales que no sé quiénes son, qué trayectoria tienen. ¿Qué hacen? Simplemente han militado en algún sindicato o en el partido mismo, y bueno, y por eso se matan también por estar en las listas, más arriba, más abajo, pero de eso no sale ninguna verdad después, porque son simples empleados de los partidos, de la partidocracia. Ujú. Porque yo creo que el sistema de gobierno nuestro es más una partidocracia que una democracia, ¿no? O sea, yo no me siento representado, por ejemplo. Me siento representado en algún caso, Sí, nada más claro. en algunos temas, y por ahí por diferentes políticos que dicen determinadas cosas. cual. Pero no trasciende demasiado ni tampoco perdona el tiempo, porque enseguida el adoctrinamiento o la verticalidad de los partidos los acomoda en el lugar. Cuando hay alguien que dice algo diferente a lo que se quiere transmitir en el partido o se quiere hacer, lo limpian o lo sacan de la escena, aun si ese tipo ha dicho cosas importantes o ha tratado de hacer cosas importantes. Con respecto a esto, yo creo que tenemos que reflexionar hasta dónde vamos a permitir que los partidos presenten cuadros o nos presenten un sistema en donde la corrupción está avalada. Y bueno, el aval es el voto. Si vos de repente tenés gente que está comprometida en problemas judiciales graves, porque no son que tuviste una multa y... Sí, lógico. Bueno, que no son particulares, digamos. Yo creo que sería terrible. Por eso a mí el hecho de promocionar la ficha limpia para mí es súper importante. Que queden afuera. Bueno, lamentablemente después vos, como individuo, como particular, deberás defenderte en la justicia con tus herramientas, Ujú. pero
indefectiblemente cuando vos querés ocupar la función pública, debería ser el primer freno, el primer requisito, que no tengas prontuario judicial. O sea, obviamente que estamos hablando de condenado, ¿no? No sospechado ni denunciado, porque acá confundimos todo. Una cosa es una denuncia, Lógico. una cosa es una denuncia judicial, otra cosa es una denuncia mediática, otra en el Ministerio de Trabajo, otra, no sé, en el Ministerio de Obras Públicas, y otra cosa es una condena de la justicia. Lo que pasa que, bueno, hoy también se da que se condena a la justicia justamente para condenar. Se pone todo en tela de juicio, entonces cuando el mal se esparce por todos lados, o sea, el bien nunca llega. Yo creo que tenemos que estar atentos a todas estas cosas y actuar en consecuencia. El problema es que acá tenemos un tren fantasma y que estamos discutiendo quién lo va a conducir. Ese es el drama. Dicho así, es O tremendo. sea, fíjate que las personas, sin personalizarlo, los cuadros políticos siempre tienen a los mismos y repiten las mismas ideas. Hace 40 años que se vienen repitiendo, o 40 o más, las mismas ideas y lamentablemente también tienen las mismas personas. Ujú. O sea, ¿cómo puede ser que estemos discutiendo ya de por sí, por más que sea el tipo más honesto del mundo? Que bueno, yo no lo sé, no lo puedo juzgar, pero el intendente, un tercer mandato, fíjate que cada vez nos parecemos más al conurbano, con los varones del conurbano. O sea, es lamentable, es más lamentable lo que estamos permitiendo en la ciudad. Y yo o sea, pensaba, 3 mandatos, con respecto a esto, 12 años. 12 años, Se nos va una etapa 12 de años nuestra sin vida. trabajar y sin sufrir. Aparte que en un país Se te va una etapa importantísima de tu vida. pero por supuesto, además que en un país que todos sabemos que cambia de un día a otro. Viste que hay un dicho que dice, si te vas de Argentina durante 20 años volvés y lo encontrás igual. Ahora si te vas un día capaz que encontrás todo diferente. Ujú. Nosotros sabemos que la realidad, o sea, ni siquiera se sostiene durante un mes. Y imagínate lo que es 12 años sin estar en contacto con la actividad privada. Y con la O realidad. sea, porque una cosa es estar en contacto, charlar, tomarte un café No. con alguien, un emprendedor o un kiosquero Sí, o, que te un- cuente o su un- experiencia. o el dueño de un puesto ambulante que además te salamea porque te dice cosas que vos querés escuchar, siendo gobernante, porque tenés en medio un permiso o lo que sea, que eso es propio de la corona, ¿no? de la corona española. Que antes de poner tu negocio, primero hablabas con el gobernante a ver si te hacía el favor del rey. Y imagínate una persona que gobierna durante 12 años que no tiene contacto con la realidad y que está cada vez más cerrado. O sea, ¿qué le pasa naturalmente a los gobernantes? Por eso el ejercicio del poder tiene que estar controlado, tiene que estar dividido, tiene que estar atomizado. Y cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente. Y eso, nadie está exento a eso. Por eso hay que limitarlo. Los mandatos deberían ser por 4 años y a tu casa, a trabajar de lo tuyo. Y los contratos en el Estado deberían ser temporales. Mucho más si sos funcionario. ¿Y qué pasa con esos, ahora me caga pedo, qué pasa con esos proyectos políticos en donde se dice que 4 años no alcanzan? Que siga el proyecto. Pero eso es porque no tienen acuerdo programático. Si yo acuerdo un programa con vos, ¿sí? Ujú. ¿Qué importa si estés vos o no? Si Total. lo importante es el programa. Total. A mí qué me importa si Antonella tiene otra ideología. Si nos ponemos de acuerdo en 3 temas, bueno, esté Antonella o esté quien esté, Va a esté seguir yo así. no, lo que nos tenemos que asegurar es que sigan las políticas de Estado Ujú. cuando fueron consensuadas. O sea, ¿qué importa si está ella o no? El problema acá es que creemos que, que sabemos que viene Antonella y hace determinadas cosas porque como el poder se ejerce de manera personal, particular, Ujú. eso del presidencialismo no es anecdótico, No. es una realidad. Sí, Viene un cierto. presidente y hace determinadas cosas y viene otro y simplemente por el hecho de decir para poder decir que lo que estaba todo mal, revierten todo, entonces no tenemos política de Estado, o sea que no perduran en el tiempo. Entonces, a mí qué me importa si el próximo es Aiola o llamarlo como opinión fijo, lo que sea. Lo importante es lo que transciende en la administración pública, o sea, lo importante en la radio es que la radio salga al aire y que los programas tengan cierta calidad. Ujú. No importa si vos un día no podés venir o un tiempo no estás. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso debería ser tratado con el poder de las instituciones. Por eso también afectan a las instituciones. Porque las instituciones, ¿qué hacen? Bueno,
evitan el personalismo, la particularidad del gobernante. O sea, entonces nos tienen que gobernar las instituciones, no las personas. Hay una solicitada del Movimiento Mayo en el Frente de Todos que quiero compartir con vos. ¿La leíste? Sí, la leí. Se titula El lobo que siempre quiso ser cordero. Dice, desde el 2015 Cayola llegó a la intendencia, quiso instalar en la sociedad y en parte lo logró gracias a su discurso de odio, que él era la transparencia y que en su gestión no iba a haber ni un solo caso de corrupción. Ya de los primeros meses el lobo mostró sus garras. Recordemos el famoso caso de la fábrica de luces LED, que tuvo alcance nacional. No solo que no se instaló la fábrica, sino que hasta se llevaron la tierra del terreno, caso denunciado ante la justicia que todavía sigue encajonado en algún escritorio gracias a la complicidad del partido judicial. Y así seguimos, la plata de las viviendas que nunca se hicieron, el movimiento de suelo de las mismas que tampoco se realizó, el dinero que lleva el fondo educativo que no se sabe a dónde va, la bicisenda, donde se gastaron millones cuando la inversión era mínima, y ni hablar de las luces LED de la Plaza San Martín, una obra millonaria innecesaria con sobreprecios altísimos, mientras que muchos barrios de la periferia no tienen alumbrado o carecen de servicios básicos. Las sospechas de corrupción y dádivas que siempre desde la oposición hemos denunciado se han comprobado fehacientemente con los últimos hechos de público conocimiento. A saber, el proveedor que le hacía retornos a funcionarios que el propio intendente tuvo que reconocer despidiéndolos. Ahora la famosa compra de Tosca en la que el proveedor le entrega Tierra Colorada. Todo ya está en manos de la justicia. Esperamos que esta vez no encajonen las causas y que caiga el peso de la ley. El intendente siempre fue un lobo que quiso ser cordero, pero la esencia pudo más. No hay ciudad modelo ni un municipio transparente, solo casos de corrupción y funcionarios millonarios. No hay ciudad modelo ni municipio transparente, solo inseguridad, obras sin realizar, festivales sin hacer, persecución y sueldo de miseria para los empleados municipales. En fin, el lobo está y es nuestro intendente. Movimiento Mayo en el Frente de Todos. Sí, ahí levantaron un montón de temas que nosotros decíamos en campaña. Y que de hecho también dijimos acá en la radio, ¿no? El tema de las luces, de toda la obra pública. Bueno, pero también ahí nos tenemos que poner de acuerdo que la obra pública siempre se hace para robar, sea quien sea. Porque si vos analizás los presupuestos, o sea, la verdad que es una vergüenza, o sea, que se gaste tanta plata en determinadas cosas. Cuando en definitiva en otro lado falta en todos lados, digamos. En la gran mayoría de los lugares del país faltan cosas. Y en otros lados sobran, pero obviamente que están muy concentradas. Pero digo, en algunas cosas estoy de acuerdo, de hecho estoy de acuerdo también con lo que dijo Horacio Calarco, que a propósito aclaro mi postura porque hace un tiempo me mandó una carta de documento por hablar de él. Pero de todas maneras, o sea, atención. Independientemente de quién lo diga, que es muy importante, porque en definitiva el que lo dice también tiene que ser el garante de lo que dice, ¿no? O sea, si yo digo determinadas cosas, porque después está la usurpación del discurso, ¿no? O sea, si yo digo cosas que después no se condicen con lo que yo hago, y no soy muy creíble, obviamente. Claramente. Yo tengo buen concepto de los lobos. Ajá. No tengo mal concepto de los lobos. O sea, tengo mal concepto de los corderos. Porque para mí el cordero es el soldado. Así sea un militar o sea un soldadito de la causa, y es el que recibe las órdenes y que no evalúa, no tiene ni ética ni moral propia, individual, y son los que hacen más daño. Entonces cambiaría la terminología, ¿no? O sea, yo no para mí el hecho de que alguien sea considerado un lobo, yo lo veo como algo más positivo. Yo creo que fue cordero, siempre fue cordero. O sea, siempre se escupió para abajo y salameó para arriba. O sea, en la pandemia, cuando nos maltrataba a nosotros, y cuando ni siquiera respetaban ninguno de ellos, también los que suscriben, respetaban la Constitución Nacional, luego fuimos pocos, que salimos solos. Y todos esos corderos, que en definitiva se convierten en los linchadores, acataron las órdenes sin respetar nada y cagándose en la gente, en la situación de la gente. Y ahora se ven las consecuencias de la obediencia debida, ¿no? Como cuando los militares se excusaban. No, yo maté porque a mí me dieron la orden de matar. No, a ver, hijo de la mala madre, mataste porque no ejecutaste ni siquiera o sea, ni respetaste tu ética, o sea, yo si digo, bueno, no, yo no tengo que matar, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer lo otro, y si alguien me ordena hacerlo, me tengo que negar, aún así lo pague con mi propia vida.
Entonces esto de que tenemos que considerar que la gente que respeta, yo no sé si es tan así. Yo creo que esta persona siempre tuvo una gran ambición de poder y de pertenecer, ¿no? O sea, y se ve clarito. Yo cuando tuvo la posibilidad de ejercer su propio gobierno, digamos, su autogobierno, y dilucidar las cuestiones con ética, con determinada moral, que a mí me hubiese gustado ver, no lo vi. Vio que fue una parte más de la casta, que respetó las normas de la casta, que actuó con corrección política, pero que sin embargo el daño lo hizo. Entonces, todas estas cosas creo que a nivel social nos las tenemos que replantear. Yo creo que todo está en los límites, o sea, en conocer que a nivel cívico nosotros estamos obligados como ciudadanos a poner límites. Y si no los ponemos, vamos a vivir en un infierno. No, vamos a vivir en un infierno, o sea, en el exceso de las individualidades. O sea, ¿sabes qué me preocupa en los caprichos de algunas personas, ¿no? O, bueno, en el mejor caso quizá podemos conseguir un gobernante bueno, pero bueno, vamos a estar, digamos, atados a conseguir justo una persona que generalmente es lo que no pasa en la política. Por eso mismo, las políticas de Estado, las normas deberían trascender a las personas. A mí hay una cosa que me preocupa, Andrés, que me preocupó siempre, pero cuando pasa en mi ciudad me preocupa muchísimo más, es esto de la gran posibilidad. Digamos, lo que pasó con el proveedor es algo que hay un montón de gente en Chacabuco que sabe que hay irregularidades en el municipio. Porque hay un montón de gente de Chacabuco que se sienta a cenar con gente que gobierna el municipio. Pero, ¿sí? Bueno, el favor Entonces hay del una rey. gran parte de la sociedad que sabe, de hecho, sí, la sociedad es cómplice. de facto, exacto, que hay irregularidades. Cuando empiezan a ser demostradas o aparece la posibilidad de ser demostrada, esto es lo que a mí me preocupa de Chacabuco. Empieza a haber como una especie de, no te digo negación, pero sí un mecanismo de relativizar, y lo que hablamos siempre en Punto Radio, que es igualar la miseria. La sociedad empieza a decir, bueno, sí, pero los peronistas también lo hicieron con no sé cuánto. Y empezamos a igualar la miseria. ¿Entendés? Exacto. Bueno, a mí me pasó en carne propia. Pero se lo damos nosotros como sociedad, se lo brindamos a los políticos. Entonces, cuando tenemos delante de nuestros ojos la posibilidad de condenar como sociedad un hecho de corrupción, lo que hacemos es permitirlo. Porque como lo hicieron los otros, y hay una cuestión política, que la hay, sí, que todo eso sí, pero nosotros ahora estamos teniendo un conjunto de hombres que gobiernan la ciudad de Chacabuco que se puede llegar a demostrar que cometieron más de una irregularidad. Entonces nosotros como sociedad no es muy difícil lo que tenemos que hacer. Tenemos que condenar eso. Bueno, a mí yo lo viví en carne propia en la campaña. Y cuando vuelva a pasar, volverlo a condenar, no es tan difícil. Venga del lado que venga. Sí, pero por supuesto. Me llama mucho la atención. Lo que pasa es que porque está normalizada la normalidad. Es terrible. Entonces las reglas del juego, como no hay reglas y ya no hay no tiene ni siquiera las condiciones mínimas éticas y morales, yo sí lo digo sin ser moralista, son, con perdón de la palabra, tan hijos de puta, que hacen cualquier cosa sin evaluar las cosas de manera individual. Bueno, las hice porque se hacen. Sí, sí. Hicimos el contrato porque siempre se hizo de esta manera. Y si no lo hicimos nosotros, lo hace otro. Y si yo no lo hago, lo hace otro. Y si el lugar no lo ocupo, bueno, entonces no lo ocupes. O sea, no seas parte de eso. A mí, por ejemplo, pero conjunto de hijos con de la puta, plata nuestra. No, pero yo quiero recalcar esto. Pero hay un con la de hijos plata de puta nuestra, que, por con ejemplo, la tuya, a mí sé lo que quieras. me hicieron una denuncia, o sea, una denuncia, no fue una denuncia, porque no hubo, en la justicia no hubo nada, que yo les decía, andá a la justicia y probalo, porque yo creo en los hechos, no creo en las palabras ni en el discursito. O sea, me ligaron a que yo estaba financiado y no sé qué estupidez inventaron, y los estoy corriendo hasta el día de hoy. Bueno, una vez lo encontré acá a uno y le dije, ustedes tienen que salir a pedir disculpas públicas. Después relativizaron todo, como vos decís,
banalizaron todo, bueno, es parte del momento, nos equivocamos, no, porque eso comprende que vos perjudiques a una persona de manera particular. Para mí, eso en mi vida es una normalidad total. Si yo voy y puteo a mi vecino y mi vecino se caliente y me pega una trompada, bueno, en buena hora que me la pegue, porque yo fui a decir algo que no era. O sea, debería buscar la manera de ponerme de acuerdo con mi vecino y decirle, bueno, vos hiciste esto. Y si de hecho es culpable, van a decir, vos sos un flor de hijo de tu madre. Ahora, acá se tira todo como si fuese lo normal, ¿no? Es la normalización de la normalidad. O sea, para mí es anormal. Por eso les cuesta tanto también lidiar con los que en definitiva somos como una especie de virus. Antonella capaz que te lo puede decir también. Porque yo vine a hacer lo que me parece, o sea, no a ser correcto político y ser el mejor hijo de su madre y qué sé yo, y convencer a mi mamá de que hago esto simplemente por altruismo, para que todos estemos mejor. No, es porque este conjunto de sátrapas influye de manera efectiva en nuestras vidas, o sea, se nos meten adentro de nuestra puerta. Entonces lo que no comprenden, como están tan colectivizados, como forman parte de la masa irreflexiva, no tienen reflexión particular, ni siquiera ya comprenden de que eso que hacen es una hijaputés. Entonces, al no haber una crítica, una feroz autocrítica, nunca va a haber una solución. Y como está normalizado, los demás, como lo hacen también, lo toman como algo que es parte del juego. En ese juego se tiene que acabar. O sea, pues no podemos... O sea, a ver, tenemos que ver que el trasfondo de esto es robar plata. O sea, robar dinero de otros. Entonces, esto es lo que digo. Si yo voy y robo la batería de tu auto, a mí me tienen que condenar. Ahora, ¿por qué no lo condenan cuando lo roba el político? O sea, y después se la pasan hablando de los ladrones de guantes blancos. Bueno, pero es que está ahí. Y hay otra cosa que me parece muy grave de nuestra permisividad como sociedad en la ciudad de Chacabuco, es que, viendo y considerando que somos 53.000 habitantes, estamos muy cerquita de todo lo que pasa. No es como si estuviéramos en Capital, si se hablara de un hecho de corrupción a nivel nacional, donde nosotros no estamos ni cerca de los engranajes. Estamos todos cerquita. Sí, pero ahí tenés que considerar y descartar. Estamos todos cerquita de la familia del sí, todos proveedor, podemos saber, ¿se entiende? Todos podemos claro, saber. Entonces eso digo, no hay excusa de que no se puede saber. ¿A ni dónde se puede... llega que yo ya no sé ni cuál es la palabra, la desfachatez? Si vos... ¿Se entiende lo que digo? Exacto, o sea, en Capital vos llegás a una serie de familias y se termina ahí la exacto, comprobación. el círculo es mucho más acá corto, llega, se mete dentro de tu casa exacto. y cena con vos y tu familia. Además que si vos formás parte de un gobierno o sos afín a un gobierno y no te enterás de ciertas cosas, es porque o sos boludo o porque sos parte de lo mismo. Y si sos boludo no deberías ocupar el cargo. O sea, los cargos no deberían estar para los boludos o para los corderos. O sea, debería ser para la gente que está preparada o que por lo menos quiere prepararse y que advierte todo este tipo de cosas. Si yo me puedo comer un robo de algún empleado o algo en mi taller, pero si el robo es sistemático y pasa seguido, me tengo que dar cuenta, o sea, porque tengo que tener un cierto control sobre las cosas. Sí, es sumamente importante porque eso también delega la responsabilidad, delega el poder, o sea, y eso para mí no va más. Que la sociedad esté permanentemente excusándose, no, bueno, pero como los otros robaron, este roba menos. Es terrible, Andrés. Yo a este lo voto porque los otros son más chorros. No, basta, tratemos de buscar a alguien, o sea, levantemos un poco la vara está tan baja que estamos eligiendo... Estamos igualando miserias. Sí, estamos como eligiendo los gobernantes en el penal de Olmos, o sea, algo así para graficarlo. Exacto, y hay un nivel de impunidad. Sí, exactamente, pero porque el mismo pero sistema... Si ellos saben que va a llegar hasta adentro de tu casa... Y después cuando un medio le pone un micrófono, van a decir que se llamó a licitación y que los proveedores... Es que a veces uno ve es que un nivel es como una organización mafiosa, en donde todos ocupan un lugar, incluso la oposición también, y todo, hay como acuerdos tácitos o subyacentes, no sé cómo decirlo, por debajo de en la subestructura, por debajo de la estructura, en donde todos juegan un rol. Totalmente. Y se van intercambiando los roles. Hasta a veces parece que se alternan los espacios de poder de manera coordinada. Entonces yo me peleo, no me peleo, después me tomo un café con vos. O sea, yo al que le dije cosas abiertamente en los medios, después en privado le digo lo mismo. O sea, no tengo versión B.
digamos. Todavía les sigo reclamando que salgan a pedir disculpas por las cosas que hicieron, porque, claro, yo entiendo la lógica de ellos, o sea, que es ilógico para mí. Que está tan normalizado hacer cosas así, truchas, hacer truchadas y japuteces, que lo hacen, sin medir las consecuencias, sin medir que yo vivo de lo mío, de que vivo de mi reputación. Entonces, a mí me pueden conocer por renegado, porque, bueno, me peleo con alguno, porque discuto por esto, por lo otro, pero eso yo, en definitiva, lo tengo racionalizado. Pero no me gusta que me metan en cosas de las cuales yo nunca hice nada. Claro. Entonces, ellos y eso lo hacen permanentemente, porque como está homologado ya, porque como el sistema es así, vos tenés que ser así. No, pará. O sea, para eso vos sos individuo, tenés que sacar tus propias conclusiones. Y si no te gusta, te tenés que ir, tenés que renunciar y te tenés que ir. O sea, y está bien que los echen. O sea, que los echen, pero después también los enjuicien si hubo robo. Lo que no comprende la sociedad, que esta es una crítica a la sociedad, es que el ladrón público está robando ropa, está robando recursos, está robando comidas al que más necesita también. Entonces se llenan la boca, por un lado, de hablar de la solidaridad, de que discursivamente hay que ser amplio, hay que ser inclusivo, bla, 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 y después se afanan los recursos que deberían estar destinados para otras cosas, o sea, y se los afanan un conjunto de privilegiados, no se los afanan un conjunto de tipos pobres que no tienen dónde caerse muertos, o sea, se los afanan los que ya tienen. Tal cual. Entonces, a mí eso es lo que me parece grave, o sea, que por el manto en donde nos meten, la nube esta de pedos que nos meten para tener determinadas discusiones, no comprendemos de que el ladrón es ladrón, o sea, de que el hecho de robar está mal. O sea, así lo haga un político, o así lo haga tu vecino, o así lo haga el peor de los criminales. Entonces, tenemos que comprender que cuando vamos y nos quejamos del kilo de carne que está a 2.000, 2.500 pesos, ese es el precio que estamos pagando por la sumisión o por el nivel de complicidad que tenemos con los administradores públicos. O sea, nada es gratis, todo lo vamos a pagar. Ni aún las cosas que te dan gratis son gratis. Lo vas a pagar cuando vas a cargar nafta, cuando vas a comprar una bicicleta, cuando vas a comprar los huevos, la carne o la verdura. Tenemos que comprender eso, porque si no vivimos como en una abstracción. O sea, cuando discutimos de política nos abstraemos. O sea, todos te dicen, no, esto... A mí la mayoría de la gente que... Yo hablo así con todos. Y la mayoría de la gente que participa en política tiene una visión totalmente deformada o diferente de la gente común. Sí, claro. Ellos te hablan siempre desde el punto de vista de cómo se entiende de la política. Y a mí me importa un bledo eso. A mí ya no me importa cómo lo entiende el político. Yo quiero ver cómo lo entiende la sociedad. La sociedad es la que tiene que discutir cómo entiende los asuntos políticos, que son en definitiva los asuntos públicos. O sea, a mí me importa un pito qué es lo mejor para la política, porque yo considero que digamos, la calidad de la política es decadente. O sea, estamos en unas discusiones que son medievales. O sea, estamos gobernados por gente medieval. Está la casa de brujas, está todo. O sea, está todo. Vivimos casi... La política se trata de manera religiosa. Y yo siempre fui agnóstico, ese es el problema. Entonces me choca un montón. O sea, me choca un montón que yo no necesito de administrador público a un pastor. Yo al pastor lo busco, si quiero, en el templo. O sea, está bien que la gente lo busque, pero no en la administración pública. En la administración pública tiene que ser administrador, tiene que haber datos, cuentas, o sea, se tienen que respetar ciertas normas, hay leyes por las cuales nos tenemos que regir, o sea, hay un código penal también que debe juzgar y condenar ciertas acciones. Entonces, lo tenemos que aplicar. El tema es que el conjunto de políticos no lo va a hacer nunca si la sociedad no lo exige. O sea, tenemos que exigir. No basta con pedir. Pedir es un acto religioso. O sea, no basta con que yo le pida al gobernante que actúe bien. No, tenemos que exigir que actúen bien. O sea, así como ellos nos exigen permanentemente de que nosotros actuemos bien. Total. Entonces, si a mí me hacen una multa porque pasé un semáforo en rojo, bueno, deberíamos hacer una multa al gobernante que está en infracción. Total. Así sea la cosa más mínima. Al contrario, tiene que dar el ejemplo. El viernes que viene, prepárese porque así como rápidamente le pido que me diga qué va a hacer Avanza Libertad, la UCD, candidato.
mi tío abuelo. Ayer me preguntó una persona en la calle, que no me pasa mucho, me preguntó si íbamos a seguir. Y yo le dije que sí, obviamente. Ujú. Pero bueno, estamos trabajando, eso es lo que la gente no comprende. Está tan incorporado que el que está en política ya tiene cargo público, que vive de lo público, que puede hacer política todo el tiempo. Yo no puedo hacer política todo el tiempo. Yo hago, sí, política todo el tiempo, pero desde mi lugar. Ujú. Trato de hablar con mis clientes, con mis familiares. Yo le Sí. quiero preguntar algo a Andrés, Sí. que habíamos dicho que le íbamos a preguntar Ajá. a todos los invitados. ¿Sí? Andrés, si yo te digo, para que lo tengo acá porque lo tuve que buscar que no me acuerdo. A ver. Chan, Si yo chan. te digo la palabra, lo saqué, diplomacia emocional, ¿qué me decís vos? Que yo no la tengo. ¿Quién lo pudo haber Que dicho? yo- no sé, son ¿Qué términos que político se- lo puede haber dicho? Cualquiera. Lo dijo un político. No, cualquiera, no quiero arriesgar, pero pero eso son por eso, estamos discutiendo palabras vacías. ¿Qué diplomacia emocional? Que yo diga todo lo No que lo vos querés entendemos. escuchar. No, yo no supe saber qué era, o sea, la Pero- definición no la supe. Bueno, sería corrección política, no sé, Claro, corrección de las en el emociones, discurso en público, realidad. digamos, Claro. de no caer mal, de no decir nada que haga que produzca algo negativo en el otro. Por ejemplo, si Daniel vos, Scioli. y bueno, sí. Quedamos choqueadas nosotras con esa con ese Sí, formato. quedamos Pero son choqueadas. fabulosos porque inventan cosas y después la discusión es en torno a eso, no es en torno a lo real. A los hechos. Pero imagínate hasta el grado de estupidez que tenemos. O sea que, no sé, nosotros, por ejemplo, podemos discutir con ella, justamente, podemos discutir el lenguaje inclusivo. Sí. Hacia mí me importa un bledo, como Sarmiento, por ejemplo, que es uno de mis mayores próceres, cambiaba las palabras, las cambiaba de manera voluntaria, pero no se lo impone a nadie, que esa es Claro. la discusión. A mí me importa un pito si vos hablás como hablás, vos hablás como quieras. Ahora, no me lo vengas a imponer, porque ahí tenemos una discusión, no uses el Estado para tratar de imponer una educación, porque en definitiva el lenguaje es algo dinámico, que se va creando, que se va modificando, sí, eso es verdad. Pero a mí lo que me tiene que importar es si realmente vos sos inclusiva. Si Claro. vos incorporás personas, si vos sos abierta, o sea, si vos convivís bien con la gente, o sea, eso es lo que me tiene que preocupar. Después, como nombres, no sé, diplomacia Emocional. emocional quiere decir que tengo que inventar una palabra para lo que yo no soy. Claro. Porque no son muy diplomáticos en los actos. No. No, los gobernantes no son diplomáticos en los actos. De hecho, el Estado es una maquinaria de coacción, o sea, de imponer. Por eso la naturaleza del Estado es mala, siempre. Entonces, diplomacia emocional, no sé, que un político diga cosas que no nos ofendan. Ahora, ¿qué hacemos con lo que hacen después? A mí me ofenden lo que hacen. Después lo que diga Fernández me importa un bledo. Lo que diga Macri me importa un pito. A mí el problema mío es lo que hacen. Cuando me llegan las cuentas, cuando me llegan las regulaciones, cuando no puedo poner un negocio, cuando no puedo trabajar, cuando me ponen reglas estúpidas. Entonces caemos en el buenismo, en que eso no es casual que lo dicen, obviamente, porque después la gente elige, bueno, no todo, ¿Qué otra porque no cosa voy a puede tratar a decir, todos de idiota, Daniel? la gente elige el que habla bien. Por ejemplo, bueno, pasa mucho con Milei. Yo no estoy con Milei, estoy en desacuerdo con un montón de cosas. Se tiene que peinar, mira. Pero, bueno, pero ahí está. Pero el gran problema que tenemos es que la gente más grande de mi familia dice, no, pues está re loco porque se peina mal. Pero a ver, está re loco por otras cosas, no porque se peina. ¿Qué me importa cómo se peina? ¿Qué me importa si vos En tenés este el color, caso, el pelo pero de color totalmente, rojo? Lo que pasa es que en este caso hay una combinación. Ah, bueno, puede haber la ¿Entendés? combinación. Sí, vos buscale, está bien, buscale la asociación que quiera, pero yo no voy a votar a un tipo Por supuesto. o dejar de votarlo por el color de Por pelo que tiene o por supuesto. cómo se peina o por cómo dice las cosas. Por O supuesto. sea, yo tengo que tratar de extraer de él, o sea, Otra cosa. cuál es el contenido de su discurso y bueno, y después cuáles son las acciones, Ujú. obvio, porque con algunas cosas no estoy de acuerdo. Ujú. En muchas cosas no estoy de acuerdo. Incluso hay una discusión grande entre el liberalismo con el tema del aborto y todos esos temas sensibles que los meten y es una bomba que después nunca llegamos a ninguna conclusión, pero estamos discutiendo Horas, días. 2 años mientras los chicos se mueren de hambre. Entonces Tal cual. hay prioridades, obvio, hay que tener prioridades. Ujú. Pero después, en el aspecto cultural, ¿a mí qué me importa? ¿Con quién te acostás? ¿Con quién no te acostás? ¿Cómo te pintás los labios? O sea, ¿qué pareja tenés? Si sos homosexual, no lo sos. A mí me importa un pito eso. A mí lo que sí me molesta es que lo quieran imponer. Ujú. O sea, que de manera artificial en la sociedad se quiere imponer. Después, si la sociedad lo toma, bueno, será una conducta aprobada. O sea, no podemos vivir tampoco como hace 500 años.
Pero esta cosa de la diplomacia emocional, de la corrección Estuvo buena la política, contestación de Andrés. a mí me parece... Lo que yo no soy. Es que dijo. es que yo al contrario, o sea, yo no soy muy diplomático emocionalmente, porque nunca estoy evaluando si le va a caer bien al otro lo que digo. Yo tengo que decir mi verdad y el otro tiene que tratar de abstraerse también, que es mi verdad, no es la de él. Tampoco implica, o sea, viste que dicen que los sajones usan mucho, en mi opinión, y el argentino no. Te dice, esto es así. Totalmente, Esto es así. totalmente. Y ahora yo estoy usando en mi opinión, Sí, claro. que quiere decir, Lo que bajo es- mi subjetividad, Sí, yo tal cual. opino que ¿Sabes vos qué? estás gordo. ¿Sabes qué, Andrés? Entonces el otro evaluará, bueno, mirá, yo me siento bien con mi peso. O sea, ¿qué me importa a mí lo que vos decís? Cortos A mí no me ofende interruptus. que me diga, no, estás pelado. Cortos interruptos porque Sí. Andrés, además de probable candidato, después ya veremos, es un amigo y bueno, me puedo dar el lujo de hablar de esta manera. Algo que está diciendo Andrés en este momento a mí me parece fundamental de cara al debate que se va a dar cuando comiencen la campaña en la ciudad de Chacabuco, que tiene que ver con esto. Ingresados toda nuestra generación en el mundo adulto, con todos los pies, hemos ingresado hace mucho, pero hemos hecho un segundo ingreso, me parece. Alrededor de los 50 se hace un segundo ingreso en la adultez, ¿no? Más o menos por ahí. Y hay algo que tiene que ver con nuestra forma de comunicarnos y de relacionarnos, que es que nuestra generación, y voy a hablar por nuestra generación, que es la que está gobernando ahora, y quien pueda tomarlo y subirse, bienvenido sea, parte, y porque me hago responsable, parte de supuestos. Todos partimos de supuestos. Es decir, cuando vos te encontrás con el otro, en el espacio de la conversación, partís de un montón de supuestos y de ahí en adelante comienza la conversación. Lo cual es un error Terrible. tremendo y es donde empieza a haber un montón de inconvenientes. Entonces, esto que está diciendo Andrés a mí me parece fundamental, en mi opinión, en base a mi subjetividad y en base a todo lo que me pasó a mí, yo te voy a decir qué me parece y vos me vas a decir qué te parece. La terceridad viene después. Después, en el ejercicio del intercambio, intentaremos llegar a un acuerdo y Sí, que tampoco eventualmente eso lo lograremos. Quiere decir relativizar todo, ¿no? O sea, No, porque hay en lo cosas más que son mínimo. objetivas. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, Digo, me estoy parece de acuerdo. que De hecho, tenemos que dejar de dar por sentado tenemos que de dónde partimos y empezar a partir desde cero con el otro en el sí, encuentro. tenemos que molestar, tenemos que ser como moscardones molestos con todas esas cosas culturales que tenemos. Por ejemplo, el hecho de que nuestros padres, bueno, no sé si le habrá pasado a ustedes, no, eso en público no lo tenés que decir. ¿Cómo vas a decir eso en las redes? Bueno, yo con mi vieja he tenido un montón de discusiones, pero ¿qué? ¿Estás loco que decís eso? ¿Pero por qué no? Ya entendió, ¿Cuál es el más problema? o menos. A la generación de ustedes le fue bastante mal, le dije una vez. O sea, justamente porque, está bien, yo lo entiendo, ¿eh? Y Sí, sé sí, de dónde sí, viene. no tiene que ver con con ese, juzgar no, no eso. te metas, no digas esto, porque es verdad, los mataban Sí, en claro. la dictadura. Sí. O sea, los mataban, porque también se metían con los temas culturales. Si uno usaba arito. Yo tenía un entrenador que era mitad milico, digamos, que después me hice amigo. Pero era insoportable, en algunas cosas era insoportable. Y se metía en las cosas culturales, o sea, que en el tema del pelo largo. Pero bueno, en algunas cosas tenía razón, porque por ejemplo, no traigan una remera grande. No traigas remera de fútbol, me decía. Y yo después aprendí por qué. Porque en el entrenamiento, que eran ponerle 3-4 horas, que lo teníamos que aprovechar, uno traía una remera de fútbol y ya se empezaba la discusión futbolera. Entonces perdíamos media hora de entrenamiento. Correcto. Entonces, ¿qué hacía el tipo? No, prohíbo las remeras. Claro. Pero bueno, tenía justificación. Ujú. Después, vos salías al gimnasio y hacías lo que querías. ¿Qué te importa lo que hace el Total. otro? O sea, Y al entrenador pero tampoco le esto importaba. de que tenemos que destruir ese concepto de que no, esto... Vos en público tenés que actuar de una manera y en privado te ser de otra. O sea, yo siempre digo que mi versión pública es prácticamente peor que la versión privada. Porque, en definitiva, con mucha gente que discuto en público en las redes, después hablo. Lo que pasa que, bueno, el nivel de comunicación que se da en el cara a cara es muy superior al de las Lógico. redes. En las redes se Por tergiversa supuesto. todo, vos no te puedes expresar bien, no existe digamos la información visual, o sea que es importantísimo. Vos te podés dar cuenta. tal cual. Yo por más que no hable o putee, te podés dar cuenta si yo estoy cómodo o no estoy incómodo. Pero tenemos que destruir esto, porque gracias a eso después la gente, digamos que la mayoría de la gente se acostumbra a ver impostores.
Lo que hablábamos hoy, volvemos al mismo lugar. La figura del impostor, Ujú. la del usurpador. Ujú. Entonces, el tipo que es más habilidoso para captar el discurso políticamente correcto es el que va a ganar. Por más que diga 10.000 pelotudeces o las cosas más graves. Ujú. Y los políticos tienen un grado de cinismo, porque eso es verdad, parecen entrenados, para decir lo peor de la mejor manera. O sea, entonces yo prefiero al tipo bruto que dice las cosas de la peor manera, pero que tiene actitudes nobles. Ujú. O sea, a mí no me importa, o sea, en definitiva. Me importa, obvio, porque las cosas entran por las maneras. Pero en definitiva voy a tratar de evaluar siempre el contenido, pero es un proceso racional eso. Ujú. Tenemos que razonar para eso. Lamentablemente en el plano público, en el plano electoral y en el plano político, todos sabemos que el 90% es emoción. Entonces, de la manera que yo transmita, es donde los políticos son diplomacia cazadores, emocional. exacto, son cazadores de votos. Ellos lo saben eso. Sí, claro. Pero bueno, nosotros le tenemos que hablar a la gente. Ujú. O sea, ¿cómo vamos a elegir un tipo que te dice lo que vos querés escuchar? Cuando en realidad después las acciones van a ser todas en contra de lo que vos querés obtener. Entonces tenemos que empezar a ser más analíticos, Ujú. o sea, a calmarnos, a no creer en el discurso y a ver las acciones. Ahora, después si de un tiempo las acciones se corresponden con el discurso que tuvo, bueno, el tipo tiene cierta credibilidad. Ujú. Ahora, si no tiene nada que ver una cosa con la otra, podemos estar enfrente del peor cínico. Eso es lo que es como que estamos alimentando una cosa que es sumamente peligrosa en el discurso público. O sea, porque diplomacia emocional suena gracioso, pero hasta el dicho, o sea, tiene connotación, o sea, divertida, graciosa, pero no es gracioso, porque después te podés imaginar que van a engañar a un montón de gente con esa manera, de esa manera. Yo lo único que les O sea, puedo contar a los dos es que ayer se lo comenté a una persona mayor y le agarró una especie de veneno, casi en 10 minutos queda fulminada. Claro, pero ¿cuál Dije, es "No la te traducción que hago calentés, yo? es un Cinismo. Es un chiste. Pero es claro, es que iba a decir. Le agarró digo, estamos así. O sea. Pero vos, aparte, sabés la frustración que crean esas cosas. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado en el deporte. Yo no necesitaba a un entrenador que me mienta. Lógico. Que me no, estás bárbaro, Seguí así, fantástico, vas continúe fabuloso, así. no, el mejor del mundo. Cuando iba al torneo se salió último. O sea, imagínate las expectativas con la realidad. O sea, Ujú. yo necesitaba a alguien que me diga la verdad, aunque sea cruda, Lógico. aunque duela un poco, pero tampoco, bueno, vamos a vivir todo el tiempo en el sufrimiento. Por supuesto. Pero hay cosas que hay que decirlas. Por ahí, sí, podés buscar la manera de decirle, a mí no me sale. A mí no, honestamente a veces no me sale. Si veo a un amigo que está más gordo, le digo, che, está más gordo. Y si él me lo dice, Pero él lo sí, es sabe, verdad. él lo sabe. Eh, Tu amigo que está más gordo lo sabe. sí, No por eso se necesita da que vos cuenta. vayas y Sí. se Hay lo digas. algunos que te lo dicen de maldad, ¿no? Por eso digo. Pero yo una vez le dije a una amiga que se había cortado el pelo, que se había pelado. Y como un estúpido, Le dijiste que no le quedaba bien. dije, ¿qué te hiciste? Te hiciste mierda en el peinado. Y me dijo, no, lo que pasa es que estoy haciendo quimioterapia. Y ese día aprendí, digo, bueno, algunas cosas, primero fíjate. Obviamente que uno está aprendiendo todo el tiempo y se está cometiendo errores todo el tiempo. Pero Ujú. esto de la corrección política hay que eliminarlo. Yo no digo, ojo, Bueno, no tiene que ver el otro extremo de andar matándose, de decirte cualquier clarísimo, cosa. está clarísimo. O sea, hay gente también que tiene determinada formación, en Ujú. donde están condicionados a esas formas, y que es bueno hablarlo de determinada manera. Es también generacional, creo. Pero tenemos que dejarnos de joder con todas esas pavadas. Si algo me parece bien, está bien. Si algo me parece mal, está mal. Si algo me parece lindo, para mí es lindo. Lo que tiene que interpretar el otro es que es una opinión. Ujú. O sea, tenemos que tratar de tener individuos con suficiente amor propio y una buena personalidad como para saber que cuando te dicen algo es la opinión del otro, nada más que eso. Le dejamos de regalo el concepto de diplomacia emocional el fin de semana para que se divierta. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Muchísimas gracias. Un placer como siempre.